Y parece que sí. Ok. Entonces, el día de ayer, lo que nosotros estábamos dialogando, lo que nosotros estábamos tratando, tenía que ver con que sí, ok, el arreglo es una estructura de datos y yo voy a utilizar arreglos, pero realmente, ¿qué operaciones voy a hacer con los arreglos? Y es que vean, hasta el momento, ustedes están acostumbrados a que cuando se les presenta un problema que requiere una solución de informática, de desarrollo de software, se centran en la entrada, en el proceso y en la salida. Y la verdad que no está mal y les ha ayudado y les ha servido. Pero cuando se encuentran con sistemas más complejos, no pueden visualizar las variables, porque ustedes se centran en las variables y en los algoritmos. Entonces, nosotros donde nos tenemos que centrar en sí es en las operaciones. Por eso es que nosotros vemos, ok, tenemos un arreglo, es una estructura de datos lineal, estática, con valores del mismo tipo, finita, que me permite acceso constante a sus elementos y precisamente ese acceso constante mediante un índice es de las grandes ventajas que posee. Ya con el índice puedo organizar y reorganizar los elementos adentro del arreglo con completa facilidad. Pero teníamos que ver eso de qué otras operaciones nosotros podíamos utilizar. Entonces, un elemento de los arreglos en el que no hemos reparado, pero que todos manejamos, es en la cantidad de dimensiones. Las dimensiones son los índices necesarios para poder acceder a un elemento. Si el arreglo es unidimensional, es decir, solo tiene una dimensión, generalmente la gente le llama vectores. Habrá autores que les llamen listas, pero la lista es diferente. El vector, estamos hablando de acceso de memoria estática de manera aleatoria y las listas es manejo de memoria dinámica. En todo caso, lo único que yo tengo es una dimensión, solo tengo un índice. Cuando yo tengo dos índices, estoy hablando de estructuras ahora cuadráticas. Es bidimensional. Bidimensional significa que tiene dos dimensiones. Habrá autores que se refieran a esto como matrices, hay otros, hay otras que lo mencionan como tablas. Lo importante aquí es que usted tiene fila, columna, componente en X, componente en Y, ordenada, abscisa, como usted lo quiera decir, pero tiene dos índices. A partir de ahí, nosotros tenemos arreglos multidimensionales. Es decir, cuando esto es mayor que 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 20. ¿Ok? Es un número n, por eso es que se requieren n cantidad de índices y la manera de referirse a ellos es n dimensional. Vectores, matrices, n dimensionales o unidimensional, bidimensional, multidimensional. Lo importante aquí es que la dimensión está dada por la cantidad de índices que tiene la estructura. Una lista lineal de elementos con posiciones secuenciales es un vector. ¿Ok? Ahora, a nivel de programación, lista es otra cosa que a nivel semántico, una lista, por la parte en cómo se implementa. Ya les mencioné que una lista en programación se maneja con acceso a memoria dinámica, pero un vector es con acceso a memoria estática. Por eso es que hay gente que dice que no conviene a los vectores referirse a ellos como listas, pero en la bibliografía es muy posible que lo encuentren. De todas maneras, ustedes tienen el suficiente criterio como para poder diferenciar estas cosas, aunque no hayamos trabajado con memoria dinámica. En 2, 3 semanas vamos a trabajar con ella. ¿Ok? Entonces tenemos un vector, tiene su nombre, tiene la cantidad de dimensiones. Esta dimensión me dice un grupo de índices a los cuales yo tengo acceso, el tipo del vector, el tamaño y obviamente una posición inicial y a partir de esta multiplico el tamaño del tipo por el índice y voy agarrando todas las nuevas posiciones. Esa es otra cosa que no tenemos que olvidar, que el acceso a la posición X
va a ser igual la posición inicial más el índice multiplicado por el tamaño del tipo de la variable. Y eso nos va a dar a nosotros siempre las posiciones. Estamos utilizando ese índice para ello. En el caso de arreglos bidimensionales, pues ya les he dicho, son dos dimensiones, X y Y, fila, columna, ordenada en X, coordenada en Y, componente en X, componente en Y, ordenada, abscisa. Generalmente, como ustedes están tratando una tabla, la matriz y la tabla tienen muchísimas similitudes. También cuando usted define entidades en su análisis de la clase de bases de datos, usted lo que tiene son tablas. Y esto es bien interesante, porque las tablas, obviamente, a diferencia de las matrices, tienen un contenido semántico. Y es que esa es la diferencia de una matriz. Por ejemplo, en una matriz yo tengo el número 1, 1, 1, 1, y todos son números 1 en diferente posición. En una tabla, todas las posiciones corresponden a la misma fila. Es decir, si esto yo lo viera como tabla, significa que estos dos elementos pertenecen a un elemento y estos otros dos pertenecen a otro elemento del mismo tipo, pero significan cosas diferentes. Por eso es que la tabla usted tiene columna. Usted aquí viene, por ejemplo, y dice número. Después viene y dice nombre. Número 1, número 2, número 3. Y tenemos Ángela, tenemos Anthony, tenemos Ever. ¿Ok? Entonces, el 1 pertenece a Ángela. El 3 pertenece a Ever. En cada fila es un mismo elemento. Esa es la diferencia entre la tabla y la matriz. La matriz generalmente son los números y solo son números. Luego ya habrá que darle algún significado semántico, pero en esencia no lo tienen como tal. Entonces, miremos estos elementos, ¿ok? Tenemos 9 elementos dispuestos en 3 filas con 3 elementos cada uno. Si yo agarro un elemento particular y yo quiero saber en qué posición estaba, pues yo utilizo un índice. El primer subíndice de aquí me representa las filas. El segundo subíndice representa las columnas. De manera que si yo digo segunda fila, segunda columna, fila 0, fila 1, fila 2, ok, fila 2, ¿qué columna? 2. Columna 0, columna 1 es este elemento. Y ahí no tenemos pérdida, o sea, ya es algo que estamos acostumbrados a hacer desde programación básica. Cuando tenemos 3 dimensiones, ¿ok? Podríamos agregar un tercer valor, que es la profundidad. Yo no solo tengo filas y columnas, sino que también lo que tengo ahora es profundidad. Muchos autores se refieren a esto como cubos. La cuestión está que a veces solo son, y como vamos a ver más adelante, no es un cubo como tal, no es cuadrado. Acuérdense que usted tiene matrices cuadradas. Le dicen en la definición, una matriz es de orden m por n. Y una matriz cuadrada es n por n o m por m. Es decir, tiene la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas. Pues un cubo tiene la misma cantidad de filas y columnas y desplazamiento a profundidad. Eso lo tiene un cubo porque es cuadrado. O sea, es cuadrado, es el sólido del 2 del cuadrado, tengo el cubo. Pero a veces yo voy a tener filas, columnas, pero tengo mucho más hacia atrás de profundidad. Eso ya es un cuerpo volumétrico, un paralelepípedo. Bien. La cantidad n arriba de 3, pues es n dimensional. Por ejemplo, que n siempre va a ser la cantidad de índices. Y aquí tenemos estructuras de datos con dimensiones más allá de 3. ¿Para qué utilizaríamos nosotros más de 3 dimensiones? Estudios volumétricos de imágenes médicas, ¿okay? Series de tiempo multivariadas, donde cada dimensión es una medición, ¿okay? Que yo le he dado una valoración diferente cada una de las dimensiones. Datos tensoriales. Son aplicaciones científicas
pero muy particulares. Renderización de videos para videojuegos, conversión de sprite, ese tipo de cosas son, son arreglos que tienen forzosamente que tratar varias dimensiones. Son aplicaciones verdaderamente complejas, pero de un nicho muy particular. La mayoría de las personas que estamos aquí, lo que vamos a trabajar generalmente es en formularios. O sea, usted viene y dice, tengo un sistema para un hospital. Entonces ustedes lo que van a hacer es CRUD, que esto lo van a aprender en bases de datos. Crear, leer, actualizar y borrar. Por ejemplo, usted crea un expediente, borra un expediente, modifica un expediente, consulta un expediente. Entonces, generalmente usted tiene un formulario, con este formulario se conecta al servidor, el servidor se conecta a la base de datos y usted regresa la información. No suele hacer aplicaciones matemáticas que lean sensores y hagan cálculos complejos, no lo solemos hacer. Este tipo de cosas, como les digo, es muy particular. Entonces, a veces cuesta un poco también ver y estimar o ponerse uno mismo ejemplos de dónde podría usar tantas dimensiones, porque en el día a día no los usamos. Si nosotros estudiáramos matemáticas, estudiáramos física, química, estuviéramos viendo estos modelos multivariados, pues entonces, podríamos fácilmente un ejemplo de dónde lo vamos a utilizar. Y esta es la figura que yo les digo. O sea, si esto fuera un cubo, tendría 3 aquí, tendría 3 aquí y tendría 3 aquí. Pero vemos que aquí tiene 5. No es un cubo. Entonces, el hecho de tener 3 dimensiones, el hecho de tener 3 dimensiones es que yo tengo alto, que alto es h, tengo ancho y tengo profundidad. ¿Ok? No es que yo tengo la misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas y misma cantidad hacia el fondo. Alto, ancho y profundidad. Bien. Pensemos entonces, por cierto, sí, hoy va a ser bastante teórico. Las aplicaciones prácticas de esto las vamos a mencionar, pero no creo que nos ajuste el tiempo para poder verlas. Pero bien, pensemos entonces que tenemos esta figura. Y yo estoy diciendo, estas partes de acá, ¿ok? Las filas me van a simbolizar facultades, ¿ok? Entonces, esta es una facultad, esta es una facultad, esta es una facultad. Las columnas me van a identificar edificios. Estos son edificios, estos son edificios, estos son edificios. Y la profundidad va a denotar aulas en esos edificios. ¿Ok? Piénselo bien, asimílelo un poquito. Nosotros aquí, por ejemplo, decimos que tenemos 3 facultades. Podríamos mencionar Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y la Facultad de Ciencias. Eso es lo que me da las filas, ¿ok? Si yo agarro en un dibujo en 2D y yo digo Facultad de Ciencias Médicas, esto va a ser igual y yo tengo aquí 1, 2, 3, ¿ok? Es una fila completamente, ¿sí? Esto es una fila. Bien, si yo agrego ahora las columnas, lo que yo voy a tener es una tabla donde aquí tengo las facultades, facultad 1, facultad 2, facultad 3, y aquí tengo edificio 1, edificio 2, edificio 3. Entonces, un par ordenado XY me dice de qué facultad estoy tomando qué edificio. Si esta es la Facultad de Ciencias Económicas, puedo decir que este es el C2, que este es el C1 y que este es el C3, por decir algo. ¿Ok? Si yo lo agarro como un arreglo unidimensional, yo sé que son edificios, 1, 2 y 3, de la facultad. Pero si yo ya voy a agregar otra dimensión, es porque estoy agregando varias facultades, donde cada facultad tiene
edificios. Algunos tendrán 3, otros tendrán 1, otros solo tendrán 2, pero lo estoy viendo de esa manera. Ahora, acá yo lo complico un poquito más, porque yo ya tenía, ¿ok? Yo ya tenía precisamente esto. Esta es mi facultad y este es mi edificio. Si a este edificio yo le agrego un vector, lo que yo tengo ahí son las aulas, pero únicamente las aulas de este edificio. Yo voy a eliminar todo esto, voy a eliminar todo esto, voy a eliminar todo esto, y es como que yo extraiga este cubito de aquí, este cubito de aquí, este cubito de aquí, este cubito de aquí. Como que yo haya extraído, ¿ok? Como que yo haya extraído únicamente estos elementos de acá para el fondo, ¿ok? Hacia adentro. Como que yo haya extraído solo esto de acá. Esa es la profundidad y son las aulas, ¿ok? Entonces, si la tercera columna representa el edificio C2, cada cubito a lo largo de esto, que es en la dimensión Z, ¿ok? X, Y, este es X, este es Y y este es Z hacia el fondo, me va a permitir indexar las aulas. Estructuralmente, estos simbolizan entonces los índices. El primer índice va a significar la facultad, el segundo índice va a significar el edificio y el tercer índice va a identificar el aula. Ahora, no tenemos que perder de vista algo. Estos son números. Los índices son números enteros. Si yo tengo 3 facultades, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, el valor que va acá. Si yo tengo 3 edificios, puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2, el valor de acá. Y si yo tengo 5 aulas, puede ser 0, 1, 2, 3 o 4, el valor que va acá. Eso no lo perdamos de vista. Yo aquí no estoy escribiendo los nombres, estoy escribiendo su índice. En bases de datos, vean que usted tiene la tabla edificio, ¿ok? Entonces usted tiene aquí un ID de edificio, ¿sí? Tiene un ID de edificio, me parece bien. Tiene el nombre del edificio. Luego usted tiene facultad y usted tiene un ID de facultad como llave primaria y me parece bien. Pero luego yo tengo un aula. Usted tiene un ID de un aula y tiene la información del aula. Pero de momento, esos son elementos que están actuando por separado. Voy a copiar este para acá abajo. Vamos a duplicar este. Vamos a copiar aquí, claro que sí. Vamos a borrar este. Cuando usted está haciendo el análisis, ¿ok? Usted viene y dice, ok, entonces yo tengo facultad. ¿Bien? Yo tengo facultad. Yo también tengo edificio. Y yo también tengo aulas. Y usted dice, una facultad puede tener varios edificios. Y usted dice que un edificio puede tener varias aulas. ¿Sí? Si usted se fija, una facultad lo que tiene adentro es un arreglo de edificios. Cada facultad tiene adentro varios edificios. ¿Cómo lo simbolizaba usted? Acá tenemos ID de facultad como llave primaria y aquí tenemos ID de edificio como llave primaria. Entonces, para hacer este match en normalización, usted lo que hace es que propaga la llave primaria como llave foránea en una tabla transaccional. Usted dice entonces edificios por aula. Y aquí tengo el ID del edificio y el ID de la facultad. Y estas dos, que son llaves foráneas, porque son primarias en esta, me da una llave primaria compuesta. Entonces yo puedo tener de la facultad 0 el edificio 1, de la facultad 0 el edificio 2, de la facultad 1 el edificio 3. Y eso es lo que me está dando.
¿Ok? Si yo no lo quiero poner de esa manera, lo que usted hacía es que dice facultad, edificio y aula. Y aquí tengo ID de facultad, que es mi primary key. Acá yo tengo ID de edificio, que es primary key, pero le pone ID de facultad como llave foránea. Y usted dice que una facultad tiene varios edificios. Después viene y dice que un edificio tiene varias aulas. Entonces, el ID del aula como llave primaria y luego el ID del edificio como llave foránea. Y si usted se fija, nosotros leemos esto, podemos leerlo en ambos sentidos, pero en realidad usted dice el aula del edificio tal, nos pasamos para acá, de la facultad tal. Y hacemos esa cadena hacia atrás. Vamos a complicarnos la vida. Ah, y otra cuestión más. Esto lo que está grabando es un string. Entonces yo digo, tengo mi string aula que tiene 3 dimensiones, donde la primera va a ser facultad, la segunda va a ser edificio y la tercera es el índice del aula. Pero lo que me está grabando, cada elemento es una cadena. Tanto relajo y solo almaceno una cadena. ¿Puedo poner más dimensiones? Claro que sí. Pensemos, por ejemplo, en el string, ¿ok? En el string sección, que el string sección va a tener facultad, edificio, piso y aula. Entonces, por ejemplo, la cadena de IA 295, estructura de datos, a las 8 de la mañana, yo la puedo localizar. Facultad, edificio, ¿ok? Piso y aula. Tengo 4 dimensiones. Si yo quiero saber si un aula tiene aire acondicionado, pues voy a crear un booleano que se llame aula o un booleano que se llame aire. Aquí le puedo poner aire, no hay ningún problema. Pero es que vean, la primera dimensión me dice la facultad. La segunda dimensión me dice el edificio. La tercera dimensión me dice el piso. La cuarta dimensión me dice el aula, el espacio físico, el aula como tal. Y la quinta dimensión es lo que me da el booleano. ¿Tiene o no tiene aire? Y es un relajo. Realmente es un relajo. Pensemos nosotros, así en la vida real, ¿dónde utilizamos este tipo de cosas? Porque lo estoy viendo tanto en bases de datos como lo estoy viendo en arreglos n-dimensionales. Piénsenlo un momento, con qué tipo de sistemas ustedes han interactuado que tienen esta concatenación. Piensen en una matrosca. Hola, bienvenida. Piensen en una matrosca, en una muñeca rusa. Usted ingresa en una dimensión y luego tiene otra dimensión y luego tiene otra dimensión, tiene otra dimensión. Es decir, cada dimensión que usted ingresa le da una múltiple cantidad de opciones. Selecciona una de esas opciones y tiene más opciones todavía, hasta que la última dimensión ya le da el elemento que usted está buscando. Por ejemplo, una facultad tiene departamentos. Una facultad tiene muchos departamentos. Un departamento puede tener muchas carreras. Una carrera puede tener muchos planes de estudio vigentes. Por ejemplo, la carrera de microbiología tiene orientación clínica, veterinaria e industrial. La carrera de lenguas tiene orientación en inglés, en francés, en italiano. O sea, la mayor parte del plan de estudio es en común, pero luego el plan de estudio cambia dependiendo de la orientación. Entonces, sí, una carrera puede tener varios planes de estudio. Un plan de estudio, ¿ok?
tiene muchísimas clases. Una clase tiene varias secciones. El estudiante, ¿ok? Que yo puedo decir que el estudiante pertenece a la facultad, o también podría decir que el estudiante pertenece al departamento, allá ustedes cómo analicen eso, pero este estudiante tiene un historial académico. Un estudiante puede tener varios historiales académicos, porque si tiene 2 carreras, tiene un historial por cada una de las carreras. Pero un historial académico tiene muchas secciones. ¿Se dan cuenta? Si yo agarro sección, que es lo que me interesa, la sección pertenece a una clase, que pertenece a un plan de estudios, que pertenece a una carrera, que pertenece a un departamento, que pertenece a una facultad, que pertenece a una universidad, que pertenece a un país. Nosotros de manera nativa hacemos esto, pero no nos detenemos a analizar. Vamos al cine. Ah, ok. Primero el cine, luego la sucursal, después la película. En la película, yo aquí puedo elegir la sala. Si es sala normal, si es sala VIP, si es sala no sé qué. Y luego de elegir la sala, yo elijo el horario. O sea, un horario viene de una sala, de una película, de una sucursal, de un cine en un país. Usted ingresa a cualquiera de las cadenas de cine y le va a decir de qué país está visitando. En bases de datos, para ustedes ahorita es más sencillo verlo, porque lo que ustedes hacen por tabla, van haciendo ese truco de que no arrastran todas las llaves foráneas, no arrastran todas las dimensiones, pero se podría. O sea, se podría. Si yo estoy hablando acá de la sección, esto tiene el ID de la sección y tenemos como llave primaria y luego tenemos como llave foránea la facultad, el edificio, el piso, el aula. Lo tenemos. Podríamos tenerlo en una sola tabla. Claro, esto rompe la normalización, rompe las formas normales, entonces se crean tablas transaccionales para hacer esta propagación de llaves primarias en llaves foráneas, ¿ok? Y me da al final tablas con llaves compuestas. Pero eso pasa en bases de datos. En programación, nosotros nos enfrentamos a esto. Y de nuevo, solo para, estos son números. Y lo que voy a guardar solo es un tipo de elemento. Booleano, carácter, una cadena, un entero. Bien. Independientemente de las dimensiones, ¿okay? Generalmente en los lenguajes de programación nosotros colocamos el tipo de dato seguido del nombre que va a tener nuestro arreglo y luego tantas dimensiones como yo quiera. Y generalmente en esas dimensiones se coloca el tamaño. Esto va a diferir de lenguaje de programación a lenguaje de programación. En algunos lenguajes de programación, estos corchetes los coloco en el tipo de dato, no lo coloco en el nombre del arreglo. Otros lenguajes de programación no llevan tipo de dato. Otros lenguajes de programación tienen un par de corchetes para cada dimensión y otro separa las dimensiones por coma dentro del mismo corchete. Lo que tenemos que velar nosotros es tipo de datos si el lenguaje de programación es fuertemente tipificado. Denominación nominal, el nombre que va a tener el arreglo, y luego procurarle las dimensiones. Y es que no solo es declararlo, también hay que inicializarlo. Y aquí los lenguajes de programación son bien flexibles. Ustedes ven que acá, que esto lo vimos ayer, yo puedo declarar un arreglo y ponerle la dimensión, pero todos los elementos tienen valores basura, porque no los he inicializado. Yo también lo que podría hacer es darle los valores y que el lenguaje de programación, cuando reconozca todos los valores,
me escriba directamente la dimensión. Puedo darle la dimensión e inicializar algunos valores. Si yo no los inicializo todos, por default, el resto de los elementos se setean en 0. En este caso, yo estoy seteando el primer valor con 0, automáticamente todos los demás elementos van a ser 0. ¿Ok? Y esto de solo poder poner un valor, lo vamos a retomar cuando estemos hablando sobre si estos elementos se pasan por valor o se pasan por referencia al momento de ser utilizados en invocar una función. Si yo no le coloqué los valores en una inicialización al momento de declarar, pues yo se los puedo colocar después. Acuérdense que la gracia es el tener acceso aleatorio con una velocidad constante. Entonces yo solo tengo que colocar el nombre y entre corchetes, entre su dimensión, el índice de esa dimensión y el valor que le quiero asignar. Mientras este valor coincida con el tipo de dato, a nosotros esto no nos va a dar problema de ninguna forma. Ok. Retomando lo de las funciones, entonces nosotros nos damos cuenta que la estructura de datos cumple con la parte teórica que nos dice que es una abstracción, es un elemento donde yo puedo almacenar y organizar. Y ahí es, en un arreglo yo puedo organizar y puedo almacenar variables individuales tratándolas como un solo grupo. Lo interesante es que, ok, la ventaja principal que yo tengo, que ya la mencioné, el acceso aleatorio en tiempo constante. Pero yo siempre voy a tener que recorrer los arreglos. Yo siempre voy a tener que recorrer. Para poder mostrar todos los elementos, tengo que ir de uno en uno mostrándolo. Para poder hacer una búsqueda, tengo que ir de uno en uno comparando. Para poder hacer operaciones con los elementos, tengo que recorrerlos. Entonces, recorrer un arreglo es la función principal o la función fundamental que usted tiene que manejar al momento de trabajar con esta estructura de datos. Desplazarse en la estructura de datos, ya sea para localizar un elemento y transformarlo, hacer cualquier gestión con él, o para recuperar. Cuando hablamos de recuperar es leer, ¿ok? Hacerme con él. Y para ello siempre nos vamos a valer de los índices, independientemente la cantidad de dimensiones que estos elementos tengan. Pero nosotros estamos estudiando segmentación, que es el fuerte de la clase de estructura de datos. Segmentación con memoria dinámica. ¿Okay? Ahorita estamos en la parte de segmentación. ¿Cómo paso yo un arreglo a una función? Generalmente al estudiante se le suele enseñar que los arreglos se pasan por referencia. Esto actualmente en la mayoría de lenguajes de programación basados en el paradigma de programación orientada a objetos es del todo cierto porque un arreglo es un objeto final. Ojo con eso, no se vayan a preocupar, lo van a estudiar más adelante, pero de entrada veamos qué es lo que pasa aquí. En un lenguaje de programación estructurada, lo que pasa es que si ustedes se acuerdan de las variables tienen nombre, tienen tipo, tienen una posición, tienen un tamaño. El arreglo igual, tiene nombre, tiene tipo, tiene tamaño y tiene posición. ¿Qué es lo que pasa? Que como son del mismo tipo, yo tengo una cantidad de índices, entonces yo reservo más tamaño. Luego yo puedo desplazarme haciendo aquella fórmula matemática. Pues cuando yo en una función paso un arreglo, lo que le estoy pasando es un apuntador, no hemos visto punteros, lo vemos más adelante en este mismo curso, pero lo que yo estoy pasando por debajo de la mesa es un apuntador a la primera posición. Eso es lo que está pasando. Yo paso un apuntador a la primera posición. De ahí en adelante, si yo quiero la tercera posición, le mando índice 2. 2 multiplicado por el tamaño del tipo de variable
y le sumo la primera posición. Y eso es lo que pasa. Por esta facilidad, por esta practicidad matemática de poder tener acceso constante gracias a los índices, a las posiciones, yo lo único que tengo que pasar es el primer elemento, ¿ok? Tengo que pasar es el primer elemento del arreglo. Entonces, pareciera que el arreglo se pasa por referencia, porque si yo paso en una función un arreglo y adentro de la función modifico sus elementos, realmente se van a modificar. Yo paso por valor un puntero al primer elemento, pero como yo tengo la dirección de memoria real, acordémonos, por eso repasamos la diferencia de paso por valor y paso por referencia, entonces en realidad yo estoy pasando una referencia al primer número. La función recibe la dirección de memoria original y a partir de ahí se desplaza en memoria RAM a todos los elementos como si le hubiese mandado por referencia el array. En sistemas modernos, el trabajo de memoria estática y dinámica se ha solventado y se ha facilitado muchísimo. Ya existen librerías que me permiten trabajar con estos elementos. Así como tenemos nosotros la librería mat.h, que siempre la pongo de ejemplo, para trabajar con raíz cuadrada, para trabajar con potencias, para trabajar con funciones trigonométricas, ¿ok? Existen array y vector. Array si el tamaño es fijo en tiempo de compilación y vector si lo que yo voy a tener es una lista. Bien. A diferencia de los arreglos clásicos, estos sí se pasan por valor para evitar el penalizar el rendimiento y simplemente se pasan con una referencia utilizando el ampersand. Pero para fines de esta clase, que el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan segmentación y lo implementen creando su propio TDA, nosotros evitamos y prohibimos el uso de estas librerías. Ok, ¿por qué si ya existe el agua caliente, me tengo que mortificar calentando agua? Porque el principio de segmentación que usted está aprendiendo acá le abre las puertas al paradigma de programación orientada a objetos. Es distinto que usted entre a objetos sin saber estructura de datos, dará por hecho muchas cosas y va a abusar del bytecoding cuando esté programando con inteligencia artificial, a que usted verdaderamente maneje estructuras de datos y entre de lleno desde un punto de vista experto. Y lo vimos ayer con la simple consideración de pasar un parámetro como constante. Pasar un parámetro como constante es algo ya de programación avanzada. En bytecoding nunca lo voy a ver. Y en sistemas de mayor envergadura, este tipo de mecanismos abonan a la seguridad del sistema. Entonces, nosotros estamos aprendiendo estructuras de datos para fortalecer nuestra lógica al momento de desarrollar software. Yo les estoy viendo poco a poco, vamos poco a poco viendo la relación con las bases de datos. Solo estoy mencionando pequeñas cositas. A medida vayamos aumentando el conocimiento, vamos a ir viendo cómo se juntan, porque las bases de datos son estructuras de datos. Y las estructuras de datos, lo que pasa es que esas son persistentes, están almacenadas en una unidad. En cambio, estas estructuras están en memoria RAM. Y cuando usted tiene este conocimiento, el análisis y el diseño de los sistemas mejora. Y hay artículos que hablan sobre eso. Incluso ustedes pueden ver en una presentación de estructura de datos del CEO de Platzi, que él lo menciona. Que ellos lo han visto, una diferencia entre contratar programadores que aprendieron programación en cursos en línea y otros que asistieron a una universidad, era precisamente la inclusión de estructuras de datos. Históricamente, usted puede buscar en esta misma universidad que las carreras tenían la clase de estructura de datos, la quitaron
y forzosamente la volvieron a incluir en sus versiones de sus planes de estudio. Han quitado esta clase, la gente llega a las empresas, hay carencias, entonces se vuelve a incluir. Así que podrá parecer un poquito tedioso, más que hoy solo vimos teoría, pero relax, relax, vamos poco a poco, esto es sencillo, nadie nos está llevando carrera. Agradezco muchísimo su atención, espero haberme dado a entender. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio, no olviden protector solar y bálsamo labial. Cualquier cosa, nosotros nos vemos mañana, si no, nos vamos a ver hasta el lunes. Si tienen alguna